Hola, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy vamos a platicarte de la prevención de las mordeduras de perro. Desgraciadamente y por estadística, los mayores afectados son los niños pequeños. La mayoría ocurren durante las actividades diarias y mientras interaccionan con perros que conocen. Recuerda, la mayoría de las mordeduras de perros son ocasionadas por perros que conocen. La prevención debe comenzar en su hogar. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, suscríbete para recibir las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¿Cómo prevenir las mordeduras de perro? Casi 1 de cada 5 personas que son mordidas por un perro requiere atención médica. En el caso de los niños, las lesiones tienden a ser graves ya que la mayoría de las veces las lesiones son en la cabeza, cara o cuello. Los padres deben estar al tanto de algunas medidas simples que pueden tomar para prevenir las mordeduras de perro. Nunca deje a un niño pequeño solo con un perro, ni en el caso de que el perro sea de la familia, usted conozca al perro, ni aunque le hayan asegurado que el perro está muy bien educado o entrenado. Todos los perros pueden morder. No permita que su niño juegue de manera agresiva con un perro. Juegos como tira y afloja, forcejeo, o de lucha libre debido a que estos juegos pueden provocar mordeduras. Enséñele a su niño a pedirle permiso al dueño del perro antes de acariciar a cualquier perro. Deje que el perro olfatee a usted y a su niño antes de acariciarlo y evite estar cerca de la cara o la cola del perro. Acaricie al perro suavemente y evite contacto visual, especialmente al principio. Nunca moleste o fastidie a un perro que está durmiendo, comiendo o cuidando a sus cachorros. Los perros en estas circunstancias suelen reaccionar de forma agresiva, incluso con una persona que ellos conocen. Enséñale al niño a moverse lentamente y con calma en cercanía de los perros. Enséñale al niño si un perro se comporta de manera amenazante, por ejemplo, si gruñe o ladra, que se mantenga en calma, evite contacto visual con el perro y que retroceda lentamente hasta que el perro pierda interés y se vaya. Si un perro se vuelca sobre usted o su niño y lo tumba, enrósquese en posición y protéjase los ojos y la cara con las manos y los puños. Recuerda que los niños tienen mayor riesgo de ser mordidos por un can. Entre los niños, la tasa de las lesiones relacionadas con mordeduras de perro es más alta para los que tienen entre 5 y 9 años de edad. Asimismo, los niños son más propensos que los adultos a recibir atención médica por mordedura de perro. La educación es la mejor forma de evitar que un perro muerda. Hay muchas formas de prevenir una mordedura de perro si se les educa bien desde cachorros. Es importante que los socialices bien desde el primer día. Esto significa que conozca a muchas personas, que se habitúe a estar en sitios concurridos sin sentirse asustado. Al principio hay que hacerlo en un medio controlado, con personas que sean muy cariñosas con él y lo mimen sin intimidarlo, y luego con desconocidos, llevándolo a jugar al parque, por ejemplo. Siempre hay que hablarle con tranquilidad y premiarlo para que la experiencia resulte muy agradable. Siempre hay que hablarle con tranquilidad y premiarlo para que la experiencia resulte muy agradable y nada estresante. También se previene la mordedura de perro evitando los juegos violentos con el cachorro, como las luchas o morder las manos, o perseguir hasta alcanzar a alguien y morder su ropa, que pueden acabar en un comportamiento agresivo. Si bien estos comportamientos son naturales y no implican agresividad, tu perro no podrá decidir luego cuándo puede hacerlo y cuándo no, y sobre todo con quién no. Los límites entre lo que está permitido y lo que no deben ser muy claros y debes establecerlos tú. Si un cachorro muestra agresividad hacia los niños o cualquier otra persona gruñendo o mostrando sus dientes, busca ayuda profesional de inmediato. Habla con tu veterinario para que te indique qué hacer. Para evitar una mordedura de perro, a veces es suficiente con marcar límites y adiestrar al animal, y otras hay que consultar con un especialista en comportamiento canino. Sobre todo, no aísles al perro, porque esto reforzará su agresividad. Cuando lleves a tu perro a lugares públicos, sé responsable. Si la ley exige que lo lleves con correa, hazlo. Si no, manténlo bajo vigilancia para poder anticipar sus reacciones. Si es asustadizo o propenso a saltar o jugar brusco, es mejor que lo tengas atado para que no moleste a los extraños. Con paciencia puedes enseñarle a comportarse de manera más apropiada. ¿Cómo comportarnos para evitar una mordedura de perro? Para prevenir mordeduras también es importante aprender cómo comportarse frente a un perro. Muchas agresiones son provocadas por personas desinformadas y no por los animales, y estas también pueden prevenirse.
Sobre todo hay que enseñar a los niños cómo dirigirse a los perros para que no resulten dañados. Si estás frente a un perro desconocido, no te aproximes bruscamente ni intentes tocarlo si el dueño no está cerca y lo aprueba. Sobre todo evita a los perros que están encerrados o atados solos. No hagas movimientos que puedan atemorizarlo, como engancharte sobre él o acercar tu mano por arriba de su cabeza. Estos puntos son importantes para prevenir una mordedura del perro. Si tiene una actitud amigable, ofrécele el dorso de tu mano para que la huela y luego podrás tocarlo si ves que no se asusta. Si el perro te gruñe o muestra sus dientes, jamás salgas corriendo porque así lo incitas a perseguirte. Quédate quieto sin darle la espalda ni mirarlo directamente a los ojos. No muevas tus brazos ni grites. Cuando el perro vea que no eres una amenaza, perderá interés y tú podrás alejarte lentamente sin cambiar tu actitud. Enseñar a los niños a no molestar a un perro cuando duerme, come, está jugando con un mordedor o a una perra con cachorros también puede evitar la mordedura de un perro. Tampoco deben acosar a un perro que está atado o detrás de una reja. Antes de tocar a un perro, aún al tuyo, haz que note tu presencia para no sorprenderlo y que muerda como una reacción de defensa. En caso de que un perro te ataque, si no tienes escapatoria, intenta poner algún objeto entre tú y él, como un abrigo, tu bicicleta o un bolso. Si te tira al suelo y es muy grande para frenarlo, mejor hazte bolita protegiendo tu cabeza y tus manos lo mejor que puedas y quédate quieto. Cuando el ataque haya terminado, lava las heridas con abundante agua y jabón. Si alguna herida sangra, comprime con un trozo de algodón o un paño limpio y en todos los casos busca atención médica enseguida para que examinen la gravedad de la mordedura del perro. ¿Qué pasa si mi perro muerde a alguien? Si tienes la desgracia de que tu perro muerda a alguien, confínalo enseguida y colabora con el herido y con las autoridades. Facilítale toda la información que necesite, como tu nombre y teléfono, la documentación y fecha de vacunación antirrábica del perro y los datos del veterinario. Es probable que haya que hacer una cuarentena para vigilar que el perro no tenga rabia. Esto varía según la legislación del sitio donde vivas. Tu veterinario podrá asesorarte. Consulta si puedes hacerla en tu propia casa o en la clínica veterinaria para que sea menos estresante para el perro. Hay muchas razas consideradas peligrosas de las que todos nos cuidamos, tomando las debidas precauciones para no recibir una mordedura de ellos. Sin embargo, cualquier perro puede morder, aun los pequeños y bonitos. Esos últimos no representan un riesgo para la salud pública, pero sí pueden lastimarte y sobre todo pueden dejar traumado a un niño. La educación de todos los perros es fundamental para prevenir accidentes, así como enseñar a los niños cómo dirigirse a un animal propio o desconocido. En resumen, la mayoría de los perros jamás muerden a las personas. No obstante, se han identificado ciertas razas más propensas a infligir una mordedura. Entre ellas, las más destacadas son las razas Pitbull, Rottweiler, Chow, Husky siberiano y Pastor alemán, entre otras. Aunque tampoco te puedes fiar de razas pequeñas o que parezcan inofensivas, así que toma en cuenta nuestras recomendaciones para evitar que tú o tu hijo pequeño sean víctimas de una mordedura. Como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. También déjanos tus comentarios para saber si has pasado alguna vez por esta situación y también qué otros temas quieres que abordemos. Ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo video.